Señor, abre nuestros entendimientos, abre nuestros oídos para escuchar atentamente tu palabra. Gracias te damos, Señor. Yo te presento en esta hora, Padre, la línea de oración. Mi hermano Samuel, el esposo de mi hermana Anita. Yo te lo presento para que tu misericordia lo alcance allí en esa clínica, en ese hospital donde está, Señor. El ángel del pacto, que es Jesucristo mismo, llegue hasta allí, Señor, haciendo obra conforme a tu voluntad. Yo te presento, Señor, también a mi hermana Estrella, que ahí en su casita tú la visites, tú seas con ella. Te presento a mi hermano Mario, Señor, restaurándole su pie. Yo te presento a mi hermana Fortunata, mi hermana Elsa, Señor, mi hermana Rosita, Señor, mi hermano Carlos Garrido, allá en Maipú, Señor. Él es un milagro, Señor, que él esté en pie. Es un milagro, Dios mío. Yo te pido por él que tú le sigas fortaleciendo, sanándole por misericordia y proveyendo también todas sus necesidades. Oro por toda la iglesia del Monte de la Restauración. Oro por cada ministro, Señor, que se atreve a entregar un mensaje a través de esta plataforma. Oro, Señor, por la gente que trabaja en los hospitales. Señor, especialmente mi hija que trabaja allí, yo te ruego que la cuides, la protejas. Señor, ya todos los médicos, los paramédicos, los auxiliares, todos, Señor, tenga misericordia. Oro por esta nación. Usted toma el control de este país. Señor, por piedad te lo pedimos. Haz que las autoridades se vuelvan a Cristo, como lo hizo el presidente El Salvador, como lo han hecho otros grandes mandatarios. Señor, que se rindan a ti, porque bendita es la nación cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. Así dice tu palabra. Amado Dios, bendícenos en esta hora, Padre, a toda la congregación, mis hermanos de Milipilla, mis hermanos del Monte, mis hermanos de Talagante, mis hermanos de la isla de Maipo, mis hermanos de Maipú, Señor, de todos los que vienen, Señor, y se juntan con nosotros, bendíceles a todos por misericordia. Gracias te damos, Señor, por estar acá. Amado Dios, queremos el tratar de tu Espíritu. Cuando tú lidias con nosotros, Señor, queremos ser fortalecidos a través de tu palabra. Oh Dios, gracias por hacer esta oración en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ya. Se había caído, dice mi esposa. ¿Se está viendo bien? Ya, que alguien me confirme, Freddy, confírmame. Se había caído un ratito. ¿Se está viendo bien? Parece que cuando estaba orando se cayó. ¿Ya? ¿Está todo bien? Yo aquí me veo bien, pues. Pero ustedes son los que salen. Confirma si te está viendo. Sí, dice Dominique, sí, se está viendo, sí. ¿Sí? Sí, ya, hermano Jorge Díaz, sí. Amén. Mi hermano Fernando, amén, también dice. Y Freddy dice, sí, volvió, ok. Ya está. Me avisan cualquier cosita. Ya, busque Isaías capítulo 6. Vamos a hablar con la ayuda del Espíritu Santo acerca del llamamiento del profeta Isaías. Isaías capítulo 6. Búsquelo usted. ¿Ya? En el nombre del Señor. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, en el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra
está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza, y tocando con él mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, porque no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que la ciudad esté asolada y sin morador, y no haya hombre en la casa, y la tierra esté hecha un desierto. Es lo que está pasando ahora. Las ciudades están desoladas. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y se quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco de la simiente santa. Qué tremenda palabra profética. Isaías capítulo 6. No quería meterme, bueno, si Dios lo permite, nos vamos a meter en el orden profético, ¿ya? Pero vamos a sacar, digamos, una tipología de este capítulo 6 del libro de Isaías. Primero te quiero hablar acerca del llamamiento. Te estaba en delante hablando y diciendo de que son dos cosas que son irrevocables, o sea, no se pueden quitar, que es el llamamiento y el don, ¿ya? Y no está hablando de el don de lengua o don de sanidad, no, está hablando de un solo don, ¿ya? Un don en particular, un don único, ¿ya? Bendito sea Dios. Eso no es quitado. Y el llamamiento. Y los dos van ligados, ¿ya? Van entrelazados el uno del otro. Gloria al Señor. Esas cosas son irrevocables. Siempre permanecen allí. Amén. Que Dios nos bendiga. Entonces, en este llamamiento del profeta Isaías, como muchos llamamientos, todos nosotros hemos en algún momento recibido un llamamiento. Ya te lo repetí, el llamamiento y el don son irrevocables. Entonces todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos recibido el llamamiento, de lo contrario no estaríamos en este conocimiento. Alguien nos llamó, ¿ya? Alguien dirá, yo vine porque mi pastor me habló, vine porque el hermano me habló. No, si fuera así tu llamamiento, prácticamente duraría muy poco tu llamamiento. Lo ideal es que Dios fue el que te llamó, que Dios haya ocupado al pastor, haya ocupado al hermano, haya ocupado al vecino que cree en este evangelio, es otra cosa. Lo importante es que haya sido Dios el que nos llamó, como lo dice el libro de Romanos, ya que a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó y también los glorificó. Ya, entonces, qué importante es cuando el llamamiento, uno tiene testimonio que el llamamiento solamente proviene de Dios. ¿Ya? Recordemos otro pasaje. La Escritura nos menciona que Jesús en una oportunidad le dice al Padre orando, Padre, le dice, los que tú me diste,
¿ya? Yo los he guardado. Solamente se perdió el hijo de perdición, el que, en el fondo, el que tú no me diste. Ese se perdió. Pero los que me diste, yo los he guardado en tu nombre, ¿ya? O otro pasaje bíblico que aparece allí en San Juan, donde dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. ¿Ves? Entonces, en esto que estamos hablando del llamamiento, es mucho más serio de lo que usted piensa. Es mucho más concreto. Es mucho más sólido de lo que usted piensa. Bendito sea Dios. Les puedo poner algunos ejemplos. Es lamentable poder oír de pronto, saber o tener conocimiento de que las personas son fieles a la iglesia o son fieles a la denominación. Ya, yo no me cambio de este lugar porque aquí el Señor me llamó. Entonces, y de pronto la iglesia se está pudriéndose entera, se está hundiendo entera, pero no, yo no me voy de aquí porque el Señor me llamó. Esa es una fe totalmente errática, totalmente equivocada. Nosotros cuando estamos en la iglesia, primero, insisto, estamos porque el Señor nos llamó. Porque hubo un llamamiento, un lidiar del Espíritu Santo con nosotros. ¿Ya? La Biblia dice que el Espíritu Santo comienza a convencernos a nosotros de lo pecadores que somos. Dice que nos convence de pecado, nos convence de justicia. Justicia es verdad en la Biblia. Cuando aparece la palabra justicia en la Biblia, aparece verdad. Entonces el Espíritu Santo nos convence de la verdad de Dios, no de la mía ni de la suya. ¿Ya? Aquí siempre criticamos al que se para y dice yo tengo la razón. No, no la tiene. ¿Ya? Hay una sola verdad y Jesús lo dijo, yo soy la verdad. Entonces el Espíritu Santo viene y nos convence los pecadores que somos, nos convence de justicia, que ya te dije que es verdad, y nos convence también de juicio. Bendito sea Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que convencernos de esas tres cosas? Vale hacerse la pregunta, sobre todo de la tercera, porque nosotros tenemos que estar seguros, cuando la persona está segura de que realmente hay un juicio, ¿ya? Porque también tenemos que coincidir que se ha perdido en los púlpitos nuestros el mensaje de la salvación alineado con el mensaje de la condenación. Se ha perdido de nuestros púlpitos, nuestros predicadores ablandaron la mano y ya no predican de juicio, no predican de condenación, no predican de eso, en circunstancia de que hoy estamos comprobando más cerca de lo que nosotros pensamos, de que la salvación viene muy cerquita, pero también vienen los juicios de Dios, y los juicios de Dios son terribles, ¿ya? Pero te tengo una buena noticia, Dios no nos ha llamado para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Y los juicios prácticamente son la ira de Dios sobre toda la humanidad. Esos son los juicios. Hasta de este coronavirus, que soy uno de los que pienso que esto fue planeado por la élite que quiere gobernar el mundo, ¿ya? Y lo han masificado a través del mundo, en fin, ¿ya? Pero lo considero también parte del plan de Dios, ¿ya? Apurando, apretando, estrechando el camino, y ahora en este tiempo donde realmente va a comenzar a notarse quién es y quién no es. Bendito sea Dios. Uno de los profetas menores, amén, ¿ya? Dice que se iba a llegar el tiempo en que se iba a notar la diferencia entre el que sirve y el que no sirve a Dios. Y aunque usted me diga a mí, no, si yo sirvo a Dios, yo sirvo hace 40 años, hace 20 años. No, usted le ha servido a la iglesia, le ha servido a un sistema religioso, le ha servido a una denominación, ¿ya? Pero servir a Dios, eso son otras palabras, son palabras mucho más profundas, son palabras mayores. Entonces, ahí donde yo tengo que sobrepesar, ¿ya? Tal como dice el libro de Jeremías, párense en los caminos, pregunten por la senda antigua y comiencen a transitar por esa senda antigua. Entonces yo tengo que pararme en un momento de mi vida, yo tengo que pararme, comenzar a sopesar a quién le estoy sirviendo,
¿por qué le estoy sirviendo? ¿Ya? ¿Voy directo a la salvación? ¿Voy en busca de la salvación? ¿O voy directo a la misma condenación? Son cosas que nosotros como creyentes tenemos que preguntarnos. Ya. Entonces, volviendo al tema del llamamiento, aquí hay una manera muy particular como Dios llama al profeta Isaías, considerado el profeta mesiánico. Isaías más o menos profetiza él alrededor del 650 al 700 antes de Cristo. Ese fue su tiempo contemporáneo donde existe o estuvo en la existencia el profeta Isaías. Se le llama el profeta mesiánico porque la mayor parte, Isaías tiene 66 capítulos, y la mayor parte de sus capítulos está hablando del futuro reino, o está hablando acerca de Jesucristo, del Mesías. Si tú lees, por ejemplo, Isaías capítulo 9, ya, versículo 6, dice: un niño nos es nacido, un hombre se nos es dado, y se llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En fin, está hablando de el Mesías. Si tú vas a Isaías 53, por ejemplo, ahí está hablando de la crucifixión. Ya, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos sanados. Entonces, por esa razón, a diferencia de otros profetas, Isaías, la manera como Dios usa a Isaías era justamente hablar acerca de el Mesías, en este caso Jesucristo. Bendito sea Dios. Bien. Aquí hay algunos detalles. En el capítulo 6 dice que en el año en que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. La majestuosidad de Dios. Yo no puedo adorar a un Dios que yo desconozco. Yo tengo que adorar, es más, mi adoración es mucho más efectiva cuando yo estoy concientizado al Dios al cual yo sirvo. Entonces imagínate esta visión, analicemos un poquito esta visión. Ese año dicen que muestra la fecha, muestra el detalle de la fecha, el año en que murió el rey Usías. Dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Bendito sea Dios. Que Dios nos bendiga. Nosotros, quiero incluir aquí, no quiero, digamos, hablar, digamos, muy personalista. Por eso trato de incluir a todos. Nosotros somos muy limitados en lo que es la adoración. Y somos limitados en lo que es la adoración porque primero se nos enseñó un sistema donde pareciera que decir tres gloria a Dios pareciera que fuera la máxima expresión de adoración. Entonces, no es así. ¿Ya? Además, se cuenta la historia. Yo esas cosas yo las dudo, créame, yo las dudo siempre. Cuenta la historia de que en el tiempo del avivamiento el Señor a alguien le reveló que había que dar 3 glorias a Dios. Esas cosas cuando yo veo el orden profético que la Biblia a mí me enseña, entonces tengo mis dudas. De verdad se los digo, tengo mis dudas. Una de las dudas es cuando una ordenanza o una profecía o una manifestación la hacemos doctrina. ¿Ya? Cuando hablemos acerca de las 7 edades nos vamos a dar cuenta cómo la doctrina de los nicolaitas, que primero partió siendo un espíritu, después partió siendo una doctrina, hasta que después terminó siendo una imagen, la doctrina de los nicolaitas. ¿Ya? Entonces, es riesgoso cuando de una manifestación se haga una doctrina. ¿Ya? Yo les voy a poner un paralelo. Si alguien separara, aunque sea la autoridad máxima de
de una determinada iglesia y se parara y dice, ya todos los domingos por 5 segundos nos vamos a parar de cabeza y nosotros nos vamos a creer ese asunto y se publica a nivel nacional que durante 5 minutos, por orden del Espíritu Santo, hay que pararse de cabeza. Y todos nos vamos a parar de cabeza. Ya, perdonen el paralelo que hago, a lo mejor es un paralelo demasiado chocante, pero más o menos para que entiendas ya el riesgo que se corre cuando de una manifestación se hace una doctrina. La otra vez te enseñé, hace unos videos atrás te enseñé de que la Biblia es un muro, un muro. ¿Por qué me paro yo en un ladrillo, que es lo que hacen las sectas? Las sectas se paran en ciertos ladrillos y de ahí comienzan a difundir su doctrina, porque se pararon en ciertas doctrinas. Los adventistas, por decirlo de alguna manera, los mormones, por decirlo de otra manera, la Iglesia Católica, por decirlo de otra manera, sectas que se pararon en ciertos ladrillos y de ahí hicieron doctrina en circunstancias que Dios me está invitando a pararme en el muro completo, que en este caso vendría siendo la Biblia, el muro completo. Entonces, ¿para qué pararme yo en 3 o 4 ladrillos si tengo todo un muro donde pararme, donde consolidar mi fe, que en este caso es desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Ves? Eso es lo que quería más o menos explicarte. Bien, entonces la majestuosidad de Dios se ve acá, en otros pasajes vemos la majestuosidad de Dios de otra manera, en otras dimensiones, porque Dios es así, ¿ya? Dios se mostró de diferentes maneras. Dios se le mostró a Abraham, por ejemplo, a través de Melquisedec. Y Pablo habla de ese encuentro, cuando Abraham se encontró con Melquisedec, el rey de Salem, ¿ya? Pablo en el libro de Hebreos habla y dice, ¿y quién es este? Dice, que no tiene principio de vida, que no tiene ni siquiera genealogía. ¿Quién es este? ¿Ya? Y al final termina diciendo, este es Cristo. Bendito sea Dios. ¿Te das cuenta? Entonces Dios, a través de las edades, se mostró majestuosamente en distintas maneras. ¿Ya? Si tú vas allá a la historia que le pasa a Moisés, el pueblo, que Israel en este caso siempre fue muy rebelde, muy contradictorio, el pueblo de Israel fue muy rebelde, no querían escuchar a Moisés y querían que Dios hablara. El tema es que Dios hablaron, o sea, Dios habló, y resulta que comenzaron a reventar las peñas. Las piedras se hacían pedazos, el monte temblaba de una manera extraordinaria. Bendito sea Dios. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Esa era la majestuosidad de Dios. Dios hablando y era como voz de trueno. Insisto, y las piedras reventaban. Entonces Israel le vino pavor, le vino miedo y se escondieron y dijeron, no, que no hable más Dios, sino que hable Moisés. Entonces, esa es la razón también, vale la pena recordar o vale la pena enseñar que Dios siempre ha usado al hombre para poder transmitir las verdades del Evangelio o las verdades de las Escrituras. Entonces Dios usa a instrumentos, predicadores, pastores, evangelistas, maestros, apóstoles. Dios los usa a ellos para que esta verdad sea transmitida, porque no se te olvide, por ejemplo, hablando del Evangelio, una de las señales del fin, dice, cuando mi Evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces será el fin. Entonces es una señal no menor, ¿ya? Y se está predicando. Yo creo que a estas alturas ya el Evangelio ha llegado a todas las naciones, según mi apreciación. Creo que ya el Evangelio, pienso yo que Corea del Norte igual ha llegado, aunque de una manera encubierta, ya, pero yo creo que ha llegado ahí a Corea del Norte el Evangelio, ¿ya? Entonces, es una de las señales. Pero volviendo otra vez a la majestuosidad de Dios, ¿ya? Dios se muestra y se ha mostrado, no nos olvidemos que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, ¿ya? El que era, el que es y el que ha de venir, en fin, el alfa, la omega, o sea,
podemos hablar de varios calificativos en este caso, con referente a Dios. Él es la imagen del Dios invisible, Él es el primogénito de toda la creación, en fin, Él es la luz del mundo, qué sé yo. Entonces, pero este Dios ha mostrado su majestuosidad de muchas maneras, ¿ya? Pero también permíteme decirte lo siguiente. A veces nosotros caemos, porque ya que te estoy enseñando que de pronto enseñamos doctrinas erróneas, ¿ya? Quiero también aclararte lo siguiente. Nosotros, cuando leemos la Biblia, y leemos el mismo pasaje que acabamos de leer, por ejemplo, Isaías capítulo 6, entonces nosotros de pronto quedamos en esa disyuntiva y queremos, oh Dios, yo quiero ver tu trono, yo quiero ver tu gloria, quiero ver el trono alto y sublime, en circunstancias que a veces Dios también se muestra en la simplicidad más grande que tú te puedas imaginar. ¿Ya? Te lo vuelvo a repetir. Cuando leemos nosotros las Sagradas Escrituras y vemos hechos portentosos de Dios, ¿ya? Como ese día en el monte Sinaí, cuando Él habló y su voz era como trueno, ¿ya? Y las piedras reventaban, era extraordinario. Pero después vemos a Dios ardiendo en una simple zarza. En una simple zarza. Moisés estaba allí cuidando las ovejas de su suegro y de pronto ve una zarza que ardía y no se consumía. Era recurrente por las temperaturas del sol, y en aquellos lugares era recurrente que una zarza, digamos, prendiera fuego debido a las temperaturas solares, ¿ya? Pero no era recurrente que una zarza ardiera y no se consumiera. Eso fue lo que le llamó la atención, que la zarza ardía y no se consumía. Entonces cuando Moisés va a ver qué es ese fenómeno, qué es ese suceso, entonces Dios le habla. Detente, le dice, no pises. Dios trazó un círculo, no pises porque saca el calzado de tus pies porque vas a pisar tierra santa. Entonces, este Dios puede en algún momento mostrarse de una manera majestuosa, pero también este Dios puede mostrarse de la manera más sencilla y más simple que se pueda ver. Hablemos de Jesucristo. Dice que era sin atractivo. No era de un hermoso parecer. No era como lo graficaron en la película de Robert Powell, donde Robert Powell en sí mismo era un hombre alto, delgado, ojos azules, penetrante, un cabello hermoso. No, no. Aquí en mis espaldas tú has visto un cuadro, siempre está este cuadro. El de arriba, ese dibujo, lo dibujó un tal Holman, ¿ya? Entonces el profeta William Marion Branham, cuando tuvo la visión del Señor Jesucristo, dice, él lo relató y dice, es parecido, dice, es muy igual al dibujo que hizo en aquellos años el dibujante Holman. ¿Ya? Imagínense. Que Dios nos bendiga. Entonces Dios se puede mostrar tan simple como Jesucristo. Jesús bajo perfil, partiendo en un pesebre. Nace en un pesebre, ni siquiera hubo lugar en él, en el mesón, ¿ya? Y por eso nace allí en un pesebre con José, María y algunos animales allí acompañando, pastores que llegaron de la región, en fin. La manera más sencilla. Bendito sea Dios. A los 12 años se escucha que van a una fiesta a Jerusalén y él se pierde, ¿no es cierto? Y cuando lo encuentra María, él estaba allí en cierto lugar enseñando la ley a los escribas, y los escribas eran los interpretadores de la ley, ¿ya? Y quedaron maravillados a los 12 años. Bendito sea Dios. María le increpa como madre adoptiva, le increpa, y él le dice, en los negocios de mi padre me conviene estar. Ya. Todos los historiadores asumen, y yo me hago cargo también de eso, de que él aprendió el oficio de su padre adoptivo José,
por lo tanto él era un carpintero. No hay un conocimiento, hay unos libros apócrifos donde habla de la trayectoria de Jesús desde los 12 hasta que cumplió 30 años, pero nosotros tenemos que descartarla porque no tienen asidero, no tienen una autenticidad, no tienen una canonización donde se note una inspiración. Por lo tanto, se descarta. Solamente la información que yo le estoy traspasando, esa es. ¿Ya? Él aprendió el oficio carpintero y vivió sometido a un hogar, hizo un voto nazareno, su pelo largo es porque era nazareno, y los nazarenos hacían un voto de no pasar navaja ni por su cabello ni por su barba. ¿Ya? Por eso él aparece con cabello largo y su barba, porque él era nazareno. ¿Ya? También sabemos que la historia de Nazaret no era buena, porque eso fue lo que dijo Felipe: de Nazaret nunca ha salido nada bueno, a excepción de Samson, que también tenía el pelo largo, pero entregó su fuerza en manos de una mujer que lo traicionó. Entonces prácticamente de Nazaret no se podía contar nada de bueno. Bendito sea Dios. Que Dios nos bendiga. Pero lo que te estoy explicando es que este Dios, que puede mostrarse en una majestuosidad tan grande, también puede mostrarse en una simplicidad. ¿Y por qué te hablo de Jesucristo? Porque prácticamente el que estuvo aquí con nosotros fue Dios, y para el mundo religioso de aquel entonces, ese Dios pasó de largo. No lo vieron. No lo vieron prácticamente. Les pasó de largo, era Dios mismo y les pasó de largo. No supieron distinguirlo. Que Dios nos bendiga. Así que no te afanes, no quiero menguar ni dañar tu fe, pero no te afanes en que Dios se te muestre a ti en una majestuosidad grande. Solamente considérate digno de haber sido llamado. ¿Ya? Porque este es el llamamiento. En el capítulo 6, el llamamiento que Dios le hace al profeta Isaías. Así que considérate bienaventurado, ¿ya? Bendecido que Dios te haya llamado. Bendito sea Dios. Si Dios quisiera en algún momento mostrarte algo grande, bueno, eso habría que siempre analizarlo con las Escrituras. ¿Ya? Con las Escrituras. Que Dios nos bendiga. Pero Dios se puede, insisto en esto, grábatelo. Dios puede mostrarse en algo muy portentoso sobre tu vida, pero Dios puede mostrarse en algo tan simple sobre tu vida, ¿ya? Tan sencillo, ¿ya? Y si tú logras reconocer que es Dios, siempre vas a ser bendecido. Ya está. Por encima de él habían serafines. Allá arriba en el cielo existe una compañía celestial. ¿Ya? Existe una compañía celestial. No nos olvidemos, de acuerdo a Génesis, dice que Dios creó los cielos primero. Cuando hablamos de los cielos, estamos hablando del cielo atmosférico, cielo planetario, y estamos hablando del tercer cielo, donde creemos que está la habitación de Dios. Ya, en la habitación de Dios, o donde Dios habita, ¿no es cierto?, hay una gran compañía de ángeles, arcángeles, ¿ya? La Biblia me menciona en el fondo 3 arcángeles. No sé si habrán más, eso lo desconozco, yo lo que la Biblia a mí me menciona, ¿ya? Y querubines y también serafines. En este caso estamos hablando de serafines. Ahora, tampoco quiero predicar lo que está escrito. Hay un riesgo agregarle o quitarle, mejor prediquemos lo que está escrito. Si Isaías vio que estos serafines tenían 6 alas, es porque tenían 6 alas. He escuchado testimonios, por ejemplo, hablando de los ángeles. He escuchado testimonios, y yo también tuve visión de ángeles cuando era pequeño. ¿Ya? He escuchado testimonios de que los ángeles, algunos lo han visto con alas y otros lo han visto sin alas. ¿Ya? La verdad, si yo quiero acudir un poquito a mi propio testimonio, yo era muy joven, muy niño, cuando 2 personajes se paraban ahí en
en mi casa, no en la mía, en la casa de mi papá, en Chagre, ¿ya? Y lo que yo recuerdo es que nunca les vi el rostro, siempre les vi de los hombros hacia abajo, nunca les tuve miedo, siempre destellaban ellos, también recuerdo eso, que destellaban ellos una luz muy especial, no era una luz fuerte, pero era una luz como poquito más de una vela, pero eso es lo que destellaba de su cuerpo, ¿ya? Y nunca me hablaron, y yo nunca lo hablé a ellos, pero no sé cómo nos entendíamos. Eso no tengo explicación. Ellos nunca me hablaron, no recuerdo nunca que ellos me hayan hablado, ni que yo tampoco les hablé. Pero sí terminé jugando con ellos muchas veces al lado de la casa, había una cancha de fútbol y terminé jugando con ellos muchas veces. A un juego muy, muy especial. Bendito sea Dios. Que Dios nos bendiga. Y he escuchado, he leído otros libros y he escuchado testimonios diferentes. En fin, pero eso es lo que yo te puedo transmitir en cuanto a mi propia experiencia en el Señor. ¿Ya? Entonces, aquí hay unos serafines. Ya hablamos de lo sublime que es Dios, de lo portentoso que es Dios, de la gloria tremenda que vio Isaías en este caso, en este llamamiento. Pero aquí vamos a hablar ya de los serafines, porque aquí quiero hacer una aplicación que tiene que ver con mi vida y con tu vida. ¿Ya? Vamos a entrar en una tipología. Dice que tenían 6 alas. 6 es número de hombre. En otras palabras, yo estaría identificándome con estos serafines. ¿Ya? No digo que soy un serafín, sino que lo tomo a modo de una tipología y yo me estaría identificándome yo con estos serafines. Y quiero explicarte un poco el tema de las alas. Dice, y por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, número de hombres. Con 2 cubrían sus rostros. Bendito sea Dios. Con 2 cubrían sus rostros. Amén. Voy a explicarte algunos pasajes bíblicos para que podamos a ver si logramos entender lo que con la gracia del Señor quisiera presentar. ¿Ya? Por ejemplo, ¿sabía usted que Moisés era tan grande la gloria que invadía el corazón de Moisés que cuando él hablaba su rostro brillaba como el sol? A tal grado que cada vez que Moisés hablaba tenía que ponerse un velo. ¿Ya? Y el apóstol Pablo habla acerca de eso, ya en el Nuevo Testamento, ya Moisés ya no está, Moisés murió, en fin, ya no está. Pero Moisés habla y dice, y cada vez le dice a Israel, esto es como una reprensión, y cada vez que se le habla de Moisés, el velo se le es puesto. Porque prácticamente era una razón. De hecho, en Hebreos capítulo 2 o 3, no recuerdo, pero los primeros capítulos de Hebreos, Pablo dice, Jesús es superior a Moisés. Porque Israel, como no acepta a Jesús, no lo aceptaron, entonces ellos se quedaron con la ley mosaica, con lo que Moisés dijo, y Jesús en el fondo también vino a cumplir la ley de Moisés. ¿Cuántas veces le preguntaron a Jesús varias preguntas del Antiguo Testamento? Y Jesús le dijo, bueno, ¿y qué dijo Moisés? Jesús nunca desconoció a Moisés. Es más, hay una palabra profética que Moisés tiró, fuerte y que se ha cumplido a través de las edades. ¿Ya? Dijo Moisés, Dios levantará un profeta como a mí. Entonces Dios ha ido a través de los tiempos, en las dispensaciones del Antiguo Testamento y en las dispensaciones del Nuevo Testamento, y Dios ha ido levantando profetas. Bendito sea Dios, porque lo dijo Moisés allá atrás. Entonces, como esta palabra tiene eternidad, tiene un zoe, tiene una continuidad, entonces lo que dijo Moisés prácticamente se ha cumplido y se sigue cumpliendo. ¿Ya? Bendito sea Dios. Pero el tema es de que volvamos al rostro, ¿ya? El rostro de Moisés realmente brillaba. Los serafines dicen que con 2 de sus alas cubrían su rostro. Yo quiero llamarle a esto una verdadera adoración, una genuina adoración.
Bendito sea Dios. De pronto hay un malentendido cuando pensamos de que la adoración es cantar. ¿Ya? No, esos son, digamos, atributos de la adoración. Cantar, dar gracias a Dios, en fin. Si vamos a la Biblia, te voy a recordar un pasaje. El día que Salomón terminó el templo y lo dedica a Jehová, ¿ya? Dice la Biblia que entró un humo al templo que Moisés había levantado, que era majestuoso, era precioso, y entra un humo, ¿ya? Y dice que todos los que estaban allí no tuvieron otra cosa más que doblar sus rodillas y colocar el rostro en el pavimento y adorar a Dios. Así que, amado hermano, adorar a Dios es más que un cántico, una alabanza, ¿ya? O cierta expresión de júbilo. No, es más que eso. Bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces, cuando yo veo aquí que los querubines con dos cubrían sus rostros, ¿ya? Yo creo, amados hermanos, que nos está indicando a nosotros que tenemos que ser verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores. Bendito sea Dios. Este cubrirse el rostro, yo lo enfoco con la ayuda del Señor, por supuesto. Es lo que yo siento en mi corazón, es lo que quiero transmitirle a ustedes. Este cubrirse el rostro es una adoración. Y tampoco es propio de que yo a ti te enseñe a adorar. Tampoco es propio que yo te diga, mira, hazlo de esta manera, o hazlo acá. No. Creo que una adoración genuina es la que logra ser extraída de lo más profundo de tu ser. Eso es una adoración adecuada. Es como cuando Jesús enseñó, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Jesús enseñó, cuando oréis, oréis de esta manera. Él solamente marcó un patrón. Pero eso no significa que yo cada vez que ore, yo tenga que decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ya. No significa. La iglesia grande enseñó eso. ¿Ya? ¿Cuántos pecados cometiste? Tanto, Padrecito. Ya, la penitencia, 40 Padre Nuestro, 20 Ave María. ¿Me entiendes? No, pues hermano. Esto no es así. Esto no es así. Damos gracias a Dios que Dios nos sacó de las tinieblas y nos llamó al reino de su amado Hijo Jesucristo, que se compone de luz y claridad. Bendito sea Dios. Entonces, yo no puedo, hermano, mira, esta es la manera correcta de orar. No puedo. No puedo normalizar la oración. No puedo etiquetar la oración. La adoración, perdón. No la puedo. ¿Ya? La adoración, lo único que te puedo decir es que la adoración es aquella sincera, es aquella que es en espíritu y en verdad, como le dijo Jesús a la mujer samaritana. ¿Ya? Acuérdate, siempre hablo de ese encuentro, ¿ya? Donde la mujer le dice, nosotros aquí adoramos porque aquí nuestro padre Jacob bebió de este pozo y su familia y todo, y por eso adoramos aquí. Esa fue la explicación que dio la samaritana. Luego la explicación de los judíos, y allá en el monte, porque allá descendió Dios, en fin. Explicaciones van y vienen. Pero Jesús les dijo, a ver, paremos. Esto es, y ahora, a partir de este momento es en espíritu y en verdad, porque tal adoradores el Padre busca que le adoren. Bendito sea Dios. Ya, yo te puedo poner un solo ejemplo. Ya, estamos en el culto, estamos en la reunión, en plena reunión. Está el coro cantando. Ya, un ejemplo, yo te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Estoy parafraseando. Está el coro cantando, gloria al Señor, y es probable que tú no te sepas la letra, ya, no te sepas la melodía, bendito sea Dios. Pero si en tu interior tú estás allí exaltando a Dios, adorándole, diciendo cuán grande es Él, cuán grande es su nombre, cuán sublime es Dios,
diciéndole gracias Dios por haber sido tan misericordioso conmigo, en fin. Y comienza todo un fluir de lo más interior de tu corazón. Quiero decirte que esa adoración es muy genuina y muy verdadera. Bendito sea Dios. ¿Ya? Y que quizás, como te dije, ni siquiera te sabes el canto, y los coristas están cantando por otro lado, y tú no lo estás cantando porque no te sabes el canto, en fin, qué sé yo. Pero esa adoración, ¿ya? Es prácticamente, tú te estás poniendo unas alas para cubrir tu propio rostro. Bendito sea el Señor. Dios nos bendiga, ¿ya? Quiero que entiendas un poquito esta parte, ¿ya? Dios busca, la Biblia lo dice, si es el tema, la Biblia lo dice. El Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Verdaderos adoradores. ¿Ya? Y Dios nos ayude para que nosotros podamos ser realmente verdaderos adoradores. ¿Ya? Que no va por un sistema, no va por algo, digamos, por un molde. No. Una verdadera oración es aquella que logra ser extraída de lo más profundo de tu ser. Es más, el mismo Espíritu Santo, como dice Romanos, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y ni siquiera a veces son comprensibles para los demás. ¿Ya? Pero entre tú y Dios, como este es un lidiar personal, entre tú y Dios sí se entiende el tema. Los demás quedan nulos, pero entre tú y yo sí se entiende lo que tú sientes, lo que tú le estás expresando a Dios. ¿Ya? Así que en este tema de los serafines, ya que en el primer versículo vimos lo sublime que es Dios, la majestuosidad de Dios, bueno, en este segundo versículo que estamos viendo acá, quiero de alguna manera interpretar o tipificar, ¿ya? A veces critican el sistema de la tipología, pero al final la Biblia está llena de símbolos y está llena de tipos. Entonces aquí estamos tipificando la adoración de un serafín, ¿ya? Con dos cubrían sus rostros. Entonces esas alas, espero que el Señor te las dé y aprendas a adorar a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Te diré algo. Cuando había honestidad, hablemos de años atrás, porque ahora hay muy poca honestidad, pero hablemos de años atrás. Cuando había honestidad años atrás y nosotros hacíamos algo indebido, se ponía un rubor. Un rubor ahora no se pone. Ahora no se pone. Uno frente a la mirada del puro padre o frente a la mirada de la madre, no era necesario palabra. El rostro delataba que habíamos hecho una maldad. Bendito sea el Señor. Dios nos bendiga. Amén. Te cuento así a modo de anécdota. Cuando éramos pequeños nosotros, mi mamá iba a Las Dorcas y mi mamá tenía que ir en bicicleta a Las Dorcas. A ver, hay como 10 kilómetros entre Yayay y Chagre. Y mi mamita iba a Las Dorcas y quedábamos solos en la casa. ¡Ay, Señor! Y mi papá, como trabajaba en la compañía de China de Tabaco, venía un tabaco desde Centroamérica. Y entre medio de los tabacos venían iguanas. Y venían culebras. Y mi papá las llevaba para la casa. Ahora pregúntame qué hacíamos con esas cuestiones nosotros. Las operábamos vivas, ni siquiera las matábamos. Nos poníamos cara de bisturí, o sea, de médico, y nos creíamos médicos, y la mesa quedaba empapada de sangre, hermano. ¿Y por qué? Porque nos gustaba el cuero de las iguanas. El tema es que ni siquiera alcanzábamos a matarlas. ¿Ya? Y, o sea, no las matábamos y le metíamos cuchillas viva, hermano. Imagínate lo malo y maldadoso que éramos. Bendito sea Dios. Pero el tema llegaba papá, llegaba mamá, aunque tratábamos nosotros de esconder toda evidencia, era imposible, pues, hermano. Porque preguntaban, ¿y dónde está la iguana, po? ¿Ya? ¿O dónde está la culebra? Bendito sea Dios. Malo, pues, hermano. Malo, maldadoso. Pero había ese rubor, había esa vergüenza plasmada en el rostro nuestro. Pero
Hemos llegado con el correr de los años a ser tan hipócritas, hermanos, que ni rojo nos colocamos. Somos tan hábiles para disfrazar, hermanos, una mentira, un engaño, una maldad, lo que sea. Somos hábiles, hermanos, que no. Yo creo que pasaríamos cualquier detector de mentira ahora, hermanos, a esta altura del partido. Cualquier detector de mentira lo pasaríamos, pero como que si fuéramos entrenados para eso. Y eso se debe a la hipocresía como creyente que llevamos. Y Dios tenga misericordia. Dios quiere genuinos, creyentes verdaderos, adoración verdadera. Por eso quise tipificar estas dos salas, cubren el rostro, o sea, estas dos salas son una adoración verdadera. Bendito sea Dios. O sea, para mí, Dios mirándome, es como que Dios, no como, es Dios mirándome, prácticamente Dios está mirando todo, entonces yo hago esto, yo me escondo, yo me escondo. Bendito sea Dios. Yo me escondo, ¿no? Imposible, hermanos, quedar, digamos, bien parado frente a la mirada de Dios. El profeta tenía don de discernimiento y él cuenta en uno de sus mensajes. Dice, si ustedes supieran cómo se ponen los demonios cuando van a ser descubiertos. O sea, el profeta lograba ver los demonios que estaban dentro de las personas y cómo se colocaban cuando iban a ser prácticamente descubiertos. Dios nos bendiga, amados hermanos. Y a veces, amados hermanos, Dios nos está diciendo todas las verdades desde el púlpito. Todas las verdades, y a nosotros como que no pasó nada. Y eso se llama hipocresía de la más grande. Que Dios nos bendiga. Amén. Bien. Dice, con dos cubrían sus pies. Con dos cubría sus pies. Te mencioné en delante un mensaje, o te mencioné una cita, cuando Moisés fue a ver allá, a encontrarse con Dios, y de pronto Dios le dice, detente, saca el calzado, porque vas a pisar tierra santa. ¿Ya? O te puedo mencionar también otro pasaje, donde dice la palabra del Señor, que el Señor tomó un librillo o un lavatorio, y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. ¿Ya? Hasta que llegó donde Pedro, ¿ya? Y Pedro le dice, Señor, a mí no te molestes en lavarme a mí los pies, ¿ya? Y frente a esa oposición, entonces Jesús le dice, Pedro, si no te dejas lavar no tienes parte conmigo en el reino. Y esa partecita impactó el corazón de Pedro. ¿Qué, Señor? Le dijo. Si no te lavas no tienes parte conmigo en el reino. Entonces Pedro reacciona, como debiéramos nosotros reaccionar de la misma manera. Reacciona Pedro y le dice, Señor, entonces, no solo mis pies, lávame mi ser entero. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Jesús? El que esté limpio no necesita nada más que sus pies. Qué preciosa respuesta de parte del Señor. Qué bendecida respuesta de parte del Señor para nosotros ahora. ¿Ya? Alabado sea Dios. Quería mencionarte, cuando yo tuve visión de ángeles, me acuerdo que lo único que yo le podía ver a los ángeles eran los pies. De eso me acuerdo. Yo tenía 7, 8, 9 años, por ahí más o menos. Me acuerdo que de eso me acuerdo que le veía los pies. Entonces, los pies es lo único que está al descubierto. Los pies es nuestro diario vivir, es nuestro diario caminar, nuestro diario andar. Bendito sea Dios. Esos errores, esas faltas, esos pecados no intencionales, ya, esas fallas que tenemos nosotros, nuestro diario vivir. Bendito sea Dios. Que Dios nos bendiga. Entonces, también necesitamos, si necesito 2 salas para cubrir la vergüenza de mi maldad, ¿cómo no voy a necesitar también esas 2 salas, ya, para cubrir mis pies
que es lo que indica mi diario vivir, esos errores diarios que nosotros cometemos. Pablo dice, nosotros fuimos vendidos al pecado. Que Dios nos bendiga. Pablo dice, yo con Él estoy crucificado, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, ahí incluye los pies, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Ya? Que Dios nos bendiga. Entonces, cuando te estoy hablando de los pies, estoy hablando de tu diario vivir, de esos errores. A lo mejor en 5 minutos atrás mentiste. O 5 minutos atrás se cruzó un pensamiento que no debiera haberse cruzado. O 5 minutos atrás viste algo que no debiste haber visto. En fin, tu diario vivir. Entonces necesitas también esas alas para cubrir tus pies. Así como necesitas esas alas para cubrir tu rostro y ser un verdadero adorador, necesitas también 2 alas para cubrir tus pies, porque eso indica tu diario vivir, tu diario andar. ¿Cuántos años vas a vivir? No lo sabes, no lo sabemos. ¿Cuántos años? No lo sabemos. La vida es corta, hermano, la vida es rápida, no lo sabemos. Hoy nacemos y ya mañana ya estamos muriendo. Así es la vida, ¿ya? Pero en la presencia de Dios, ¿sabe lo que dice el Salmo 90, si no me equivoco? Sí, Salmo 90, cuando habla de que los años son acortados, ya los más robustos llegarán a 70, otros llegarán a 80, y ya les va a ser con mucha molestia, amén. Entonces el salmista termina diciendo, Señor, enséñanos a contar nuestros días, y que traigamos paz y gozo a nuestro corazón. Pero dice, enséñanos a contar nuestros días. Alabado sea el Señor. Que Dios nos bendiga. ¿Ah? Que Dios nos ayude. Yo siempre me admiro de mi hermana Elsa. Mi hermana Elsa ya lleva un buen tiempo postrada en cama. Un buen tiempo postrada en cama. Sus deditos están todos torciditos de mi hermana Elsa. Ya escucha poco, hay que gritarle, qué sé yo. Pero a mí me admira la hermana que cuando tengo la oportunidad de ir a verla, me he encontrado primero con la sorpresa que me extraña, que me echa de menos. Mire, imagínense, con esa sorpresa. También me encuentro con la sorpresa que come, pero de una manera impresionante. Estos días la fui a ver, le pasaron una galleta, se puso a comer la galleta como que... Y me hace acordar, la Biblia me dice de que los hombres del Antiguo Testamento, cuando murieron llenos de vida. Murieron porque Dios determinó, ya hasta aquí tú vives y listo. Y murieron llenos de vida. Bendito sea Dios. Qué lindo, hermano, qué lindo esto. Bien, entonces, enséñanos, Señor, a contar nuestros días. Enséñame, Señor, en mi diario vivir, enséñame en mi diario caminar. Dame esas alas para cubrir justamente mis errores, aunque tú los conozcas. Dios conoce todo nuestro pensamiento. Antes que se forme, Dios conoce el pensamiento. Pero enséñame a tener esas 2 alas. Quiero tener esas 2 alas y cubrir mi diario vivir. Te fallo, cometo errores. Quiero ser un adorador, pero también quiero que me des esas 2 alas para adorarte y cubrir mi rostro. Pero quiero también esas 2 alas para cubrir mis pies, que tiene que ver con nuestro diario vivir. ¿Ya? ¿Me va siguiendo, no es cierto? Permiso. Y terminamos, dice, y con 2 volaban. Con 2 alas volaban. Estamos hablando de la tipología de un serafín. Con 2 alas cubrían su rostro, para adorar. Con 2 alas cubrían sus pies, que tiene que ver con nuestro diario vivir, o esas fallas, errores que cometemos constantemente. ¿Ya? No confundamos error con pecado. ¿Eh? No confundamos. Dios nos bendiga. Dice la Biblia en Romanos 6, si no me equivoco, no podemos perseverar en pecado para que la gracia de Dios abunde. No se puede, imposible. Imposible. El que persevera en el pecado, la gracia de Dios no puede abundar. O sea, tenemos que renunciar.
Entonces no confundamos con pecado a errores, fallas, dentro de este contexto humano, hermano. Estamos en un cuerpo de pecado, estamos en un cuerpo humano, falla y comete errores constantemente. Entonces en nuestro diario vivir siempre hay errores. Bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga. Pero, como estos serafines, necesitamos dos alas para cubrir nuestros pies. Y aquí están dos alas con las cuales ellos volaban. Aquí te quiero hablar de lo que significa el servicio. El servicio. ¿Qué tantas ganas tienes de servirle al Señor? ¿Qué tantas ganas? Bendito sea Dios. O le sirves al Señor solamente cuando todo va bien. Cuando hay dinero, no solo en el bolsillo, sino que también hay dinero ahí en una cuenta guardadita. ¿Ya? ¿Qué tantas ganas realmente tienes de servir al Señor? Bendito sea Dios. Dios nos bendiga. El ejemplo más grande mostrado por Jesús. Él no vino para ser servido, dice. Él vino para servir. Y no solo para servir, dice, sino que para dar su vida en rescate por los demás. Entonces, ¿cómo está nuestra actitud de servicio? ¿Cómo está nuestra disponibilidad de servicio? Gloria al Señor. Pastor, es que ahora no podemos juntarnos. Es que ahora, justamente ahora cuando no podemos juntarnos, cuando no podemos reunirnos por ciertos decretos legales, no podemos hacerlo, ahora justamente Dios está mirando quién le sirve y quién no le sirve. Porque ¿acaso en tu hogar no podías orar? ¿O en tu casa no podías cantar de repente? ¿Ya? O ponerte a escuchar, o ponerte a leer la escritura, ¿ya? O hablarle a tu vecino, bendito sea Dios, guardando la distancia, como dice, o hablarle a tu compañero, en fin, que Dios nos bendiga. Alabado sea Dios. Dios no necesita jefes, Dios no necesita ejecutivos, Dios necesita obreros. Eso es lo que Dios necesita, obreros. Dice, miren los campos, están listos para la siega. ¿Ya? Pero hay un problema, Jesús les dijo a sus discípulos, miren los campos. Y me imagino que ellos tienen que haber tenido una visión ahí en ese momento, porque Dios no dice nada así por decirlo, por hermano. Si Dios les dijo, miren los campos, es porque me imagino que cada apóstol tuvo una visión allí. ¿Y qué es lo que vieron? Hermano, como por decirlo de alguna manera, el trigo listo para ser segado. Bendito sea Dios. Pero había un problema. ¿Cuál era el problema? Dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿cómo están tus ganas de servir a Dios? ¿Cuánta intención hay en ti de servir al Señor? De ser útil, no un estorbo, no un fariseo que se coloca en la puerta, no entra él y no deja que otro entre. No. Gloria al Señor. Dios nos ayude. Dios nos bendiga. Mire, yo me llevé una sorpresa hace como 2 años atrás ya, más o menos. Serán como 2 años atrás. Estudié en la escuela 26, yo terminé mi octavo en la escuela 26, me gradué de octavo, perdón, bien digo, en la escuela 26 de Yayay, me parece que ahora tiene otro nombre. ¿Ya? Ahí terminé yo mi octavo. Gloria al Señor. Y nos graduamos, ya. Después seguí haciendo la media en la Escuela Industrial de La Calera. Yo. Pero la graduación de octavo me ubican a mí. Me ubicaron mis compañeros y creamos una línea de WhatsApp. ¿Ya?
Entonces esto fue hace 2 años atrás. Y creamos una línea de WhatsApp y siempre nos estamos comunicando. Bendito sea Dios. Y de todo el grupo, de que somos como 28 más o menos, de todo el grupo somos 2 cristianos. Uno es Daniel Silva, ya que sube ¿cuánto se llama? Él es bien buscador, es bien investigador. Se llama el investigador bíblico. Daniel Silva y yo. Somos los 2 cristianos. Los demás, digamos, son católicos, otros no sé, en fin. Pero somos 2 que ahí. El hecho es que cuando escribe Gladys, escribe Emma, Alfonso, los que yo recuerdo, el rubio Gaete, ya, los que me acuerdo, ya, escriben ellos, siempre normalmente terminan diciendo, bueno, y a Oscar le pedimos que ore por nosotros. Bendito sea Dios. Saludo para Oscar y Oscar nos entregará la bendición. Dios nos bendiga. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? De pronto, me esfuerzo por mandarle siempre un contenido bíblico. Porque en alguna medida, a lo mejor alguna palabra va a penetrar sus vidas. Nos hemos encontrado con algunos que han pasado momentos difíciles y ahí va la palabra de bendición. Es la nada misma. Se los digo, es la nada misma. Pero trato de servir. Hago un esfuerzo por servir. Gloria al Señor. Entonces, necesitas 2 salas para adorar, para cubrir tu rostro. 2 salas para cubrir tus pies, que tiene que ver con tu diario vivir. El primero tiene que ver con tu adoración, el segundo con tu diario vivir y el tercero con tus ganas de servir. Necesitas esas 2 salas, hoy más que nunca. Ya te dije, la iglesia comenzó en las casas. ¿Ya? Nosotros estamos aquí confinados, encerrados, pero Dios no, ni menos su palabra. Pablo estaba en una cárcel en Roma, pero la palabra no estaba presa. Pablo seguía mandando las cartas a Filipo, a Galacia, a Colosa, a Efeso. Seguía mandando las cartas donde fuera, alabado sea Dios, aunque él estaba preso en Roma. Bendito sea Dios. Entonces el tiempo de servir no se ha terminado. No confundamos las cosas. ¿O se te olvidó comer? Sigues comiendo. ¿Ya? Pero te recuerdo que cada comida, cada bocado, cada cosita que llega a tu mesa, es Dios proveyendo. Por lo tanto, Él merece que nosotros le sirvamos. Él merece que nosotros le honremos. Bendito sea Dios. No se te ha olvidado comer, no se te ha olvidado dormir, no se te ha olvidado que al otro día despiertas, tus ojos se abren y vuelves a reaccionar. Es Dios dándote la vida. Es Dios cuidando de ti. Entonces, ¿por qué no hemos de servirle? ¿Qué impide que le sirvamos? ¿Que le sigamos sirviendo? A pesar de nuestra posición, ¿qué cuesta de pronto agarrar el celular? Amén. Y decirle al hermano, Señor, mira, Señor, me estoy acordando de tal hermano, Señor, le voy a escribir, hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde, hermano, Dios está contigo. Bendito sea Dios. Y inyectarle fe a tu hermano, a tu hermana, a tu familiar. Inyéctale fe. Bendito sea Dios. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Necesitáis esas 2 salas para servir. Dios necesita. Esto que voy a mencionar, no quiero que me lo malentiendan. Porque lo hemos dicho muchas veces nosotros. Muchas veces lo hemos dicho. Y te lo vuelvo a decir. Yo sin Dios no soy nada. Dios sin mí sigue siendo Dios. Eso está claro. Pero yo te voy a decir una cosa. Dios te necesita. Dios te necesita en su servicio. Dios te necesita para que tú le sirvas. ¿Ya? Para que hagas algo. ¿Ya?
Bendito sea Dios. No falta el arrogante. No, que otros trabajen, si yo ya he hecho mucho ya. Necio. La Biblia dice, aunque todo lo hubierais hecho, siervos inútiles todavía seguimos siendo. Así que no te jactes, no, que otros trabajen, si yo ya trabajé harto, ya no, llevo años en la iglesia, trabajé mucho. Necio, mientras tengas vida, sírvele al Señor. Busca la manera de cómo servir al Señor. ¿Cómo, Señor, puedo serte útil? ¿De qué manera, Señor, yo puedo serte útil? Propaga esta verdad. Bendice. Amén. Mira, por último, amado hermano, hace como un año atrás vi una película que me encantó que se llama Cuarto de Guerra. Se trata de una mujer morena que en su cuarto ahí oraba por distintas peticiones, hasta que logró ganarse a una y al final le dijo, ahora yo ya no hago más por ti, ahora tú tienes que hacer lo mismo que yo hice contigo, tú tienes que hacerlo por otro. Bendito sea Dios. Y llegó una familia a comprar esa casa y era pastor. Y el pastor entró al cuarto y salía, entraba y salía y dijo, en este cuarto hay algo especial, nos quedamos con esta casa. Porque ese cuarto era un cuarto de oración. Entonces, ¿qué impide que te encierres en tu alcoba, que te encierres en tu cuartito y comiences a orar? Orar. Y no seas tan absoluto, tan independiente para orar. Gracias, Señor, gracias por la vida y la salud, gracias porque mi hijo está bien, gracias por este, amén, 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 y te paraste. Hermano, hay creyentes en todo el mundo, hay gente pasando hambre, hay gente pasando necesidad, los hospitales están atestados, ya no dan más, están colapsados, y me vais a decir que no tenéis por qué orar. Bendito sea Dios. Hay consiervos, hay pastores, en fin, hay hermanos sin trabajo. Bendito sea Dios, la economía ha sido estremecida y me vais a decir que no tenéis por qué orar. Entonces, amado hermano, necesitamos esas dos salas de servicio. Así que en el versículo 1, la majestuosidad de Dios. Dios es grande. Vi al Señor sentado en un trono alto y sublime. No se te olvide eso. Dios está sentado en un trono alto y sublime y eso significa que Él tiene el control de todo. Él tiene el control de todo, hermano. Bendito sea Dios. Que Dios nos bendiga. Y sus faldas llenaban. Amén. La gloria de Jehová sigue llenando la tierra. Aunque la ciencia lo desconozca. Pero la gloria de Jehová sigue llenando la tierra. Amén. Pero ahora viene yo. ¿Qué hago yo como un serafín de Dios? ¿Qué hago yo? Bendito sea Dios. Yo tengo que tener adoración y con eso necesito dos salas para adorar y cubrir mi rostro. Porque mi vergüenza no me deja verlo a Él. Bendito sea Dios. ¿Ya? Necesito las dos salas de mis pies. ¿Por qué? Porque tengo un diario vivir y ese diario vivir es sujeto a errores, a fallas y cometo, digamos, una cantidad de faltas. Bendito Dios. Así que necesito esas dos salas para cubrir mis pies. Pero también Dios me demanda dos salas para servirle, para hacer algo, para cantar, para orar, para leer. Si le estáis sirviendo a Dios, por hermano, no le estáis sirviendo a cualquiera. A un Dios que no te ve y que no te escucha. Le estáis sirviendo a un Dios que sí te ve y que sí te escucha. Bendito sea Dios. Que Dios nos bendiga. Amén. Ya está. Se nos va a ir el tiempo porque se me va a ir la batería del celular. Entonces, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Qué hermoso, hermano, esta adoración de los serafines. Santo, santo. Y no que hayan tres dioses. Dirán los trinitarios, ¿ves? Ahí están, tres dioses. No. Vi al Señor. Uno. Vi al Señor.
sentado en un trono alto y sublime. ¿Ya? Y a ese Señor yo le digo, santo, santo, santo. ¿Por qué 3 veces? Porque este Dios en 3 se manifestó. No son 3 personas. Él se manifestó en 3. Por eso le digo, santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Amado hermano, que Dios te bendiga. Gracias a Dios por haber compartido esta temática de las Sagradas Escrituras. Te aconsejo que leas Isaías capítulo 6, más o menos del versículo 10 en adelante. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vean. Eso le pasó a Israel, hermano, pero también te puede pasar a ti. Pablo dice, ¿qué le pasó a Israel? Endurecimiento, en parte dice. En parte dice. ¿Para qué? Para que la misericordia de Dios fuera extendida hacia nosotros. El tema es que el tiempo de los gentiles está terminando, hermano. Y cuando entre la totalidad de los gentiles, entonces será el fin. Y como no sabemos dónde va a entrar el último gentil a este conocimiento, a este santo llamamiento, no lo sabemos. Amén. Pero está llegando a su final. El tiempo de los gentiles está llegando a su final. Y de ahí la misericordia de Dios volverá a tornarse hacia Israel. Lo que te explicaba el otro día, las 70 semanas no tienen nada que ver con nosotros.